Hola, buenas. Bienvenidos al módulo 2 de su curso técnico de legislación tributaria. Mi nombre es Michael Vázquez López y pues en este módulo 2 vamos a entender lo que son los tributos y el hecho generador. Cuando hablamos de los tributos, estamos hablando de obligaciones monetarias o pecuniarias que van a buscar solventar el gasto público. Estas obligaciones pecuniarias o patrimoniales siempre tienen que estar establecidas por ley. A nivel tributario, como hemos visto desde el módulo 1, bajo el principio de reserva de ley, todo ámbito relacionado con el tributo, con su hecho generador, con su creación o su actuación, tiene que estar por ley, es decir, reserva de ley y lo que pueden hacer los funcionarios públicos, el principio de legalidad. Ahora bien, tributos. Vamos a tener tres tipos de tributos. Vamos a tener los impuestos, las tasas y contribuciones especiales. Cuando hablamos de los impuestos, vamos a hablar de que los impuestos van a tener como hecho generador gravar capacidad económica. Fue por eso que en el módulo 1 le hicimos tanto hincapié al principio de capacidad económica, así como los índices directos e indirectos. Cuando hablamos entonces de los impuestos, los mismos van a gravar una capacidad económica, como por ejemplo el impuesto de bienes inmuebles. Este impuesto de bienes inmuebles va a gravar la capacidad económica por usted tener un bien inmueble. Sin embargo, recordemos de lo visto en el módulo anterior que tenemos las exoneraciones, y para responder a un ámbito de justicia, de igualdad, pues vamos a tener que las exoneraciones, en este caso el del impuesto de bienes inmuebles, a una sola propiedad. Ahora bien, los impuestos tienen ciertas características, como por ejemplo que ya dijimos, grava capacidad económica, tiene como un destino, puede ser perfectamente la caja única del Estado o puede buscar solventar un presupuesto en específico, como por ejemplo las casas de lujo, que no va a caja única del Estado, sino que él mismo va a ir a un fondo en específico. Luego tenemos que las tasas por otro lado van a gravar contraprestaciones, es decir, el Estado me da y yo doy a cambio. Cuando tenemos las tasas que pueden ser potenciales o efectivas, cuando hablamos que una tasa puede ser potencial o efectiva, estamos hablando por ejemplo el caso de la recolección de basura. Si usted quiere puede sacar la basura, pero si el carrito le pasa al frente de su casa, usted tendrá que pagar el tributo correspondiente. En este caso la tasa de recolección de basura, tenemos tasas de alumbrado público, tenemos tasas aseo de vías, entre otras. Muchas son tasas municipales. Entonces recuerden, la tasa va a tener como hecho generador gravar la contraprestación que solamente el Estado puede realizar. También vamos a tener otro hecho generador que tiene la tasa, que sería lo que es la utilización privativa del dominio público. ¿Qué significa esto? Que si yo utilizo el espacio público tengo que pagar. Entonces, eso por el lado de las tasas. Luego tenemos la contribución especial, que la contribución especial nos va a hablar de que se va a gravar beneficios originados o derivados de la obra pública. Entonces, cuando hablamos de la contribución especial, solamente se me podrá cobrar este tributo cuando se constate un beneficio. La figura de contribución especial no es muy normal aquí en Costa Rica, pero es muy factible y por lo general se utiliza en las municipalidades. Entonces, para hacer una síntesis de este primer tema de tributos, tener en cuenta que el tributo va a ser una obligación pecuniaria establecida por ley, basado en ese poder tributario que va a solventar un gasto público, y que además tenemos tres tipos de tributos, que va a ser los impuestos, que gravan capacidad económica, las tasas, que gravan una contraprestación que solamente lo puede realizar el Estado o que puede gravar la utilización privativa del dominio público, y la contribución especial, que la misma va a gravar beneficios derivados de ampliación de obra pública o de construcción de la misma. Dentro del tema de tasa, ustedes pueden ver en su material, tenemos el tema de precio público. El precio público es importante tener claro que no es un tributo. Cuando hablamos de los precios públicos, sí hay una contraprestación, pero lo puede realizar tanto el Estado como un tercero, o en este sentido el sector privado, como por ejemplo los buses, los taxis. O sea, se da una concesión para que realice una tarea o una contraprestación que teóricamente tendría que haberle realizado el Estado, pero por un asunto de escasez, el Estado tiene que dar esos servicios a concesión para que se realicen. Un ejemplo simpático de
precio público, podríamos hablar de RITEVE también. Me pueden preguntar el ámbito de voluntario, pero técnicamente sí se considera RITEVE como un precio público. Habíamos hablado de las características que ustedes tienen en el material de precio público, que es voluntario, se origina en un contrato. Aquí la parte voluntaria, si usted quiere tener un carro o no. Ahora bien, nos vamos al tema fuerte, al tema 2, que sería el hecho generador. Cuando hablamos del hecho generador, yo les puse a ustedes en el material que tenemos 3 características básicas del hecho generador, que está supeditada en el artículo 31 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La primera característica es que es una hipótesis legal. Cuando hablo que es una hipótesis legal, nos habla que es un comportamiento que tiene que estar descrito en la ley. Si el comportamiento no se despliega totalmente, no nace el hecho generador, y si no nace el hecho generador, pues no habrá que pagarse sobre el mismo. Entonces, la primera característica es una hipótesis legal, comportamiento descrito por la ley. Por ejemplo, para que nos quede todavía esto más claro, en el impuesto de ventas, ¿cuál va a ser la hipótesis legal? Pues aquellos que manifiesten capacidad económica al comprar productos que están gravados. Esa es la hipótesis legal, el consumo, que se realice la transferencia del artículo o del servicio. Ahora bien, segunda característica sería que el hecho generador identifica el tipo de tributo. Cuando hablamos de que el hecho generador identifica el tipo de tributo, estamos hablando de que, dependiendo del hecho generador, nosotros podemos saber si estamos ante un impuesto, una tasa, una contribución especial. Esto es importante para efectos de la creación de los tributos. Luego, tercera característica, tenemos da nacimiento al hecho generador. Una vez que yo activo el hecho generador, una vez que yo realizo el presupuesto que está establecido en la ley, se origina el hecho generador. Entonces, cuando hablamos de que se origina el hecho generador, esto dice que nacen las obligaciones tributarias. Ahora bien, aquí hago un pequeño paréntesis para aclarar esto. Obligaciones tributarias. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias? Vean que dentro de sus consignas ustedes me tienen que plantear, identificar dentro del impuesto a las sociedades cuál es la obligación tributaria principal y obligaciones tributarias accesorias. Entonces voy a ir en orden para que entendamos. Obligaciones tributarias. Vamos a tener 2 tipos de obligaciones tributarias. La obligación tributaria principal, que la obligación tributaria principal es el pago del tributo. Vamos a tener de vez en cuando tributos que son fijos. Esto quiere decir que en la ley me va a decir cuánto tengo que pagar yo. Un ejemplo, derechos de salida del país. Si usted sale del país vía aérea, usted sabe que tiene que pagar $29. No hay quite, es un tributo fijo. La ley establece cuánto hay que pagar. En cambio, en el impuesto de ventas, dependiendo de su consumo, así usted tendrá que pagar. Entonces, tenemos el impuesto correspondiente. Cuando hablamos del hecho generador, tenemos que tener de las obligaciones tributarias, perdón, un pequeño lapsus. Cuando hablamos de las obligaciones tributarias, principal, el pago del tributo. Luego tenemos obligaciones tributarias accesorias pecuniarias y obligaciones accesorias no pecuniarias. Cuando hablamos de las obligaciones accesorias pecuniarias, esas se originan basados en algún tipo de incumplimiento en el pago. Es decir, yo no pagué en tiempo y forma el tributo. Esto quiere decir que vamos a tener que pagar intereses y multas. Estas son las obligaciones tributarias accesorias. Cuando hay un incumplimiento en la obligación principal, tenemos que pagar intereses y multas. Luego tenemos las obligaciones tributarias accesorias no pecuniarias, que en el ardid tributario lo conocemos más como deberes formales. Cuando hablamos de los deberes formales, son aquellos deberes necesarios para cuantificar correctamente la obligación tributaria principal. Ejemplos de deberes formales. El primer deber formal de todo contribuyente es inscribirse ante el fisco. Otro deber formal importantísimo es modificar información ante la misma administración tributaria, ya sea que cambiemos nuestro representante legal, ya sea que la empresa pase por una etapa de fusión, que se cambien nombres, todo eso se le tiene que informar a la administración tributaria, así como básicamente un cambio de domicilio fiscal. Luego, otro deber formal importante es el desinscribirse. Mucha gente se le olvida desinscribirse una vez que, por ejemplo, inicia una actividad lucrativa dando servicios profesionales y luego es contratada por servicios como asalariado, tiene la obligación de desinscribirse el contribuyente. El no realizar eso, pues va a devenir en una multa por salario base.
Luego tenemos otros deberes formales básicos como el generar facturas, el entregar la factura, que a veces esto a la gente se le olvida. Se puede haber generado la factura, pero no se le entregó en la mano. Si no se entrega en la mano la factura, perfectamente, actualmente con la legislación tributaria costarricense, la multa serían 2 salarios base, es decir, 800.000, 24.000, etcétera. 800.000 colones de multa por no dar una factura en la mano. Entonces son factores a tener en cuenta. Otro deber formal que tenemos son realizar las declaraciones. Importante que tenemos declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son aquellas que cuantifican el hecho generador, y tenemos declaraciones informativas. Las declaraciones informativas son aquellas que reportan interacciones entre los sujetos pasivos. Entiéndase esto como por ejemplo la D151, en la cual se reportan ya sea servicios profesionales mayores a 50.000 colones o compras mayores a 2.500.000. La famosa D151, la que se hacen los controles cruzados o controles sombra. Ahora bien, teniendo en cuenta estas obligaciones tributarias, vamos a hablar un poquito del hecho generador. Ya en sí la estructura del hecho generador que ustedes tienen que identificarle en los trabajos que corresponden, ya sea en la creación de un tributo y en la identificación del impuesto a las sociedades. Hecho generador. Entonces, tenemos dos elementos en el hecho generador, lo que sería el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Voy a empezar hablando rápidamente del elemento subjetivo, que está muy bien pormenorizado en el material que ustedes tienen. El elemento subjetivo, vamos a tener dos sujetos, ya sea el sujeto activo, que siempre va a ser la administración tributaria. La administración tributaria, recuerden que es un ente público que gestiona, fiscaliza y recauda. Siempre que hablemos del sujeto activo va a ser la administración tributaria. Luego, sujetos pasivos. Sujetos pasivos pueden ser ya sea persona física o persona jurídica, que pueden ser tanto contribuyentes o responsables. Cuando hablamos de los contribuyentes, son aquellos que activan el hecho generador y por lo tanto le tocarán las obligaciones tributarias. Cuando hablamos de los responsables solidarios, son aquellos que por ley se le obliga a que respondan por obligaciones ajenas tributarias. Dentro de estos responsables tenemos los responsables solidarios y los sustitutos. Cuando hablamos en sí de la figura general de los responsables, recuerden que ellos no activaron el hecho generador, ellos son por deuda ajena. Cuando hablamos de los responsables solidarios, los mismos son aquellos que se ponen junto al contribuyente. Cuando hablamos de que se ponen junto al contribuyente, es una especie de fiador. En el impuesto a las sociedades, a las personas jurídicas, podemos encontrar un ejemplo de responsabilidad solidaria, en el sentido de que si el contribuyente, quien es la persona jurídica, no paga, el representante legal de la empresa va a ser el responsable solidario. Es decir, si no paga uno, paga el otro, pero no hay una forma de escaparse. Esa es una nueva modalidad que deben estar acostumbrados, porque los nuevos tributos que vengan en las reformas vienen con la responsabilidad solidaria. Ahora bien, los sustitutos. Cuando hablamos de los sustitutos, los mismos se ponen en lugar del contribuyente. Es decir, una vez que se haga, ya sea la retención o la percepción en la fuente, ya el contribuyente ya no va a existir a nivel sancionador ante la administración tributaria, sino que puede ser perfectamente el comercio o el banco. Para explicarles un poquito mejor esto, el sustituto es por deuda ajena. El sustituto se va a poner en lugar del contribuyente. Vamos a tener dos tipos de sustitutos. El agente de retención lo vamos a tener cuando en este caso, por ejemplo, el patrono, quien es la fuente de la riqueza, le paga al contribuyente el impuesto al salario. Por lo tanto, tendrá como deber formal el patrono, el agente de retención, hacer la retención del impuesto al salario correspondiente. Una vez que haya realizado la retención, ya el trabajador no tendrá ningún tipo de obligación ante la administración tributaria, será solamente el patrono. En el caso de un agente de percepción, será aquel que cobra al contribuyente. Entonces, un ejemplo de esto serían en los comercios. Cuando yo voy a comprar determinado artículo, se me cobra el 13%. Aquí estamos ante un agente de percepción. Recuerden aquí la diferencia. Agente de retención, el agente es el que tiene el dinero, la riqueza, él va a hacer la retención en la fuente. En cambio, el agente de percepción no tiene la riqueza, pero cobra a quien tiene la riqueza, a quien demuestra la capacidad económica, que sería el contribuyente. Vamos ahora al elemento objetivo. Cuando hablamos del elemento objetivo, vamos a tener 4 aspectos. El aspecto espacial, temporal y cuantitativo. Voy a repetir los aspectos material, espacial, temporal y cuantitativo. Cuando hablamos del aspecto material, va a responder a la pregunta ¿qué
¿Qué es lo que grava? Entonces, en el aspecto material se nos va a hablar de la hipótesis legal. Para muchos tributaristas o para muchos aquellos creadores de la ley, por ejemplo en la Asamblea Legislativa, y ustedes lo van a ver en su tarea, van a poner hecho generador, pero por lo general ellos confunden hecho generador con el aspecto material. Entonces, por favor, tomar cuidado en eso. El aspecto material es la hipótesis legal, pero el hecho generador es más que la hipótesis legal. Se tienen que dar todos los elementos para que dé el nacimiento el tributo correspondiente. Entonces, el aspecto material responde a la pregunta ¿qué grava? Ejemplo, en el impuesto al salario, ¿qué es lo que grava? Pues bueno, las rentas producidas del salario. ¿Qué grava el impuesto de bienes inmuebles? Va a gravar la capacidad económica de los bienes inmuebles. O sea, responde a la pregunta ¿qué? Luego vamos a tener el aspecto espacial. En el aspecto espacial nos va a indicar el lugar de producción del hecho generador. En Costa Rica estamos supeditados a un principio de territorialidad, por lo tanto se tendrán que pagar los tributos o los hechos generadores o los comportamientos o las hipótesis legales producidas dentro del territorio nacional o que utilizan la estructura económica del país. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en Panamá y realizo todo mi trabajo en Panamá, no tengo por qué pagar tributos aquí en Costa Rica. Aspecto espacial. Aquí es importante tener en cuenta que el aspecto espacial me define también si estamos ante un tributo nacional, como el impuesto de ventas, el impuesto de las utilidades, el impuesto al salario, o estamos ante un tributo municipal, como por ejemplo lo que yo tengo que pagar de tasa de alumbrado público, la tasa de recolección de basura. Es muy diferente lo que se paga en San José que lo que se paga en San Mateo, por ejemplo. Luego vamos a tener el aspecto temporal. Cuando hablamos del aspecto temporal, nos habla de tres elementos básicos: el nacimiento, la exigibilidad y la ley vigente. Nacimiento, cuando se origina, cuando se activó el hecho generador por primera vez. La exigibilidad nos habla de cuándo es que hay que pagar el tributo. Por ejemplo, en el impuesto a las utilidades. En el impuesto a las utilidades, la exigibilidad va a ser del 1 de octubre al 15 de diciembre. Entonces, aquí podemos notar que es diferente la exigibilidad al periodo fiscal, que es del 1 de octubre al 30 de septiembre. Entonces, aquí cuando el nacimiento y la exigibilidad se da en dos momentos diferentes, estamos ante un tributo periódico. Estaremos ante un tributo instantáneo cuando nace el hecho generador y yo tengo que pagar por el mismo. Ejemplo, en el impuesto de ventas. El impuesto de ventas, yo realizo el consumo y inmediatamente yo tengo que pagar. Tributo instantáneo. Ahora bien, vamos con el aspecto cuantitativo. Cuando hablamos del aspecto cuantitativo, estaremos hablando de que responde a la pregunta ¿cuánto? Entonces, hace un momento yo les decía que tenemos tributos fijos que están establecidos en la ley como derechos de salida del país, o podemos tener tributos variables. Cuando hablamos de tributos variables, estamos hablando de tributos que van a tener dos elementos básicos en su hecho generador: la base imponible y el tipo de gravamen. Entonces voy a explicar un poquito los elementos del tributo variable. Cuando hablamos del tributo variable, vamos a tener la base imponible. ¿Qué es la base imponible? La base imponible va a ser la medición del aspecto material del hecho generador. Me va a decir con cuánta densidad realizamos el aspecto material. Por ejemplo, el consumo, que me fui a comer a Fogo Brasil y gasté 100.000 colones. El hecho generador o la hipótesis legal del impuesto de ventas es el consumo, pero al yo demostrar capacidad económica de 100.000 colones, ahí se está dando la base imponible, ahí se está dando la medición del aspecto material del hecho generador. Ahora bien, luego de la base imponible vamos a tener la base liquidable. La base liquidable no la vamos a encontrar en todos los tributos. La base liquidable nos habla de agarrar a la base imponible y hacerle reducciones permitidas por ley. Por ejemplo, en el impuesto a las utilidades, puedo tener una base imponible de 30 millones de colones, pero yo tengo derecho a aplicarme gastos deducibles, por ejemplo, de 20 millones. Por lo tanto, de 30 a 20 me van a quedar 10 millones. Esos 10 millones sería la base liquidable. No en todos los tributos lo vamos a tener. Por ejemplo, en el impuesto de ventas no tenemos base liquidable. Luego vamos a tener el tipo de gravamen. Cuando hablamos del tipo de gravamen, la respuesta es sencilla, es la tarifa del tributo.
Cuando estamos ante tributos variables, esto les puede ayudar a la hora de crear su tributo, que es la consigna 2. Cuando hablamos del tributo, el tipo de gravamen, el porcentaje, 10%, 15%. En el impuesto de ventas, el 13% es el tipo de gravamen, es el porcentaje que se realiza. Luego del tipo de gravamen vamos a tener la cuota tributaria. La cuota tributaria es el resultado de aplicarle a la base, ya sea la base imponible o la base liquidable, el tipo de gravamen. Si, por ejemplo, tuviera un salario de 800.000 colones, le aplico las reducciones permitidas por ley del mínimo exento, que anda como en 792.000, pongámoslo de esa forma, me quedan 8.000 colones. Sobre ese excedente de 8.000 colones yo le aplico el 10% en el impuesto al salario y me va a quedar 800 colones, que sería pues la cuota tributaria. La cuota tributaria, no confundirla con ya el monto final a pagar, porque como yo bien se los expongo en el material, la cuota tributaria puede ser objeto ya sea de sumarle ciertos rubros o restarle ciertos rubros. Si le sumamos, no es muy positivo que digamos. Si le sumamos a la cuota, quiere decir que incumplimos, por lo tanto le vamos a sumar intereses y multas. Si le restamos, por otro lado, eso es positivo porque quiere decir que tenemos créditos a nuestro favor. Para ya luego, en esa suma y resta, nos va a quedar la deuda tributaria. La deuda tributaria va a ser el monto final a pagar. Aquí sería la parte de los tributos variables. Luego tendríamos un último tema de este módulo 2 que es muy importante, que sería las normas de no sujeción. Cuando hablamos de normas de no sujeción, son normas aclarativas que nos indican qué actos o elementos no entran en el hecho generador. Ejemplo, si nosotros pegamos la lotería hoy, no tenemos por qué pagar el impuesto a las utilidades. ¿Por qué? Porque la misma ley nos dice que los premios de lotería, las donaciones y las herencias no entran en el hecho generador del impuesto a las utilidades. Por ejemplo, si usted vende una computadora hoy, si usted vende su vehículo hoy, usted no tiene que pagar un impuesto a las utilidades, porque la ley así lo establece. ¿Okay? Entonces, normas de no sujeción. Cuando hablamos de las normas de no sujeción es que la misma ley aclara qué es lo que no entra en el hecho generador. Por lo tanto, nos indica en la norma de no sujeción que no nace ningún tributo. Y si no nacen obligaciones tributarias, no tengo yo por qué declarar, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, rápidamente, un ejemplo para la consigna 1 que ustedes tienen que realizar. El de identificar los elementos del hecho generador. Voy a agarrar como ejemplo el impuesto a las utilidades. Sujeto activo del impuesto a las utilidades, la Dirección General de Tributación. Ahí en la misma ley, yo se las voy a ahora adjuntar en otro documento aquí en el EPIC. Ustedes van a encontrar la ley y ustedes me van a identificar quién es el sujeto activo. En el material yo me explico un poquito más pormenorizado los tipos de administraciones tributarias que hay. Entonces, en este caso, el impuesto a las utilidades, la Dirección General de Tributación va a ser el sujeto activo. Luego, sujeto pasivo, personas físicas o jurídicas, en su modalidad nada más de contribuyente. Hay ciertos tributos que tienen contribuyentes solos como utilidades, o tenemos como en el impuesto al salario que tenemos el contribuyente que es el asalariado y tenemos un responsable en su modalidad sustituto agente de retención. Entonces, en este caso, que yo les estoy diciendo el impuesto a las utilidades, vamos a tener un contribuyente que podría ser nada más una persona física o una persona jurídica que esté en una relación de que no esté en ningún tipo de relación de subordinación, o sea que sea domiciliado en el país, es decir, que vive en el país más de 6 meses y que realice una actividad lucrativa. Elemento objetivo, aspecto material. Como les dije hace un momento, el aspecto material en el caso del impuesto a las utilidades son las rentas producidas por una actividad lucrativa en el cual no haya subordinación, o sea, actividades lucrativas independientes y autónomas, rentas producidas, por ejemplo el caso de los servicios profesionales. Otro elemento, aspecto espacial. El aspecto espacial va a ser el lugar de realización del hecho generador. En el caso del impuesto a las utilidades estamos ante un tributo nacional, no es un tributo municipal, es un tributo nacional. Esto quiere decir que tendrán que pagarlo aquellas personas que realicen una actividad lucrativa dentro del territorio nacional. Luego tenemos el aspecto temporal. El nacimiento del impuesto a las utilidades es cuando inició la actividad lucrativa. Nótese cómo están relacionados el nacimiento con el aspecto material, obviamente. La exigibilidad, yo hace un momento les dije, la exigibilidad del impuesto a las utilidades será del 1 de octubre al 15 de diciembre. Periodo fiscal, que es diferente, del 1 de octubre al 30 de septiembre. Luego vamos a tener la ley vigente, que en este caso la ley vigente del impuesto a las utilidades va a ser la ley 7092,
Y luego vamos a tener el aspecto cuantitativo, que en el impuesto a las utilidades es un tributo variable que se guía en renta bruta, gastos deducibles y renta neta. Luego les voy a mandar a ustedes otro documento en el cual yo lo que necesito que ustedes me realicen en esta consigna 1, que me identifiquen los elementos del hecho generador. No necesito que el trabajo sea de 2 páginas, etcétera. Simplemente que ustedes me identifiquen, me corten, me digan sujeto activo es PGT, por ejemplo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es contribuyente, hay un responsable solidario. Que ustedes me identifiquen eso. El aspecto material, en el impuesto a las sociedades, que me digan ustedes cuál es el aspecto material. En el aspecto temporal, ¿cuándo nace el hecho generador? Ya de una vez les digo que en el impuesto a las sociedades tienen que tener mucho cuidado, porque hay 2 situaciones que grava ese impuesto, ya sea con las sociedades que ya están inscritas y con las sociedades por inscribir. Entonces ustedes tienen que tener cuidado a la hora de exponer eso en el aspecto material que está y en la exigibilidad, para que le presten atención. Luego, en el aspecto cuantitativo, si estamos en el impuesto a las sociedades, si es un tributo fijo o un tributo variable. Ahí les pido tener cuidado con eso, porque ahí tienen como una cascarita de banano. Si estamos ante un tributo fijo o un tributo variable, porque este amiguito se guía basado en porcentajes sobre el salario base. Entonces tengan cuidado con eso. Sin más, les doy las gracias por la atención. La próxima semanita ahí les voy a dar otro video. Cualquier duda que ustedes tengan plena seguridad que se las voy a responder. Favor hacerlo por el correo interno, a veces por el foro de asistencia permanente. Pudiera que se me vaya una que otra pregunta. Entonces, si quieren que la respuesta sea más rápida, me lo hacen directamente a mí. Y si varios de ustedes tienen esa duda, yo les generaré un correo masivo en el cual les voy a aclarar los temas importantes. Sin más, reciban un cordial saludo y descansen bastante y estudien un poquito en Semana Santa. Hasta luego.